si necesitamos de pronto volver a ella en algún momento. Y les voy a compartir la pantalla para que veamos entonces todas las páginas que voy abriendo y cómo vamos a buscar. ¿Me confirman, porfa, si están viendo las páginas que voy abriendo? Sí. Listo, señorita. Sí, sí. Listo. Perfecto. Bueno, entonces nosotros estamos acostumbrados siempre a buscar en Google, ¿cierto? Esperen, yo por acá confirmo. Listo. Listo, nosotros estamos siempre acostumbrados a buscar en Google general, ¿cierto? El programa de ustedes es ingeniería de software. ¿Y qué les quiero mostrar con esta primera búsqueda? Cuando buscamos en la web general, no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparece debajo de la barra de búsqueda. Nos aparecen miles de resultados, nos aparecen millones de resultados y de toda esta cantidad de resultados solo hay un 3% que es información académica. Entonces, ¿cuáles nos aparecen de primeros? Nos pueden aparecer páginas como wikis, que son enciclopedias abiertas donde cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. ¿Por qué les estoy mostrando Wikipedia en este momento? Porque siempre es de las primeritas que nos aparecen y muchas veces nos han dado claridad sobre la información que encontramos. Pero como cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, yo sin ser experta en el tema podía incluir información que no era así, que yo pensaba que era así y no era así. Dada la desinformación que se había generado en esta plataforma, ya hay las personas encargadas de Wikipedia están revisando la información que las personas están incluyendo. Me doy cuenta porque la información está más organizada y porque al final tiene varios daticos. Uno, que me dice control de autoridades. Me dice que estas personas encargadas de la plataforma están corroborando las referencias bibliográficas con el pedacito que incluyeron o modificaron. Como tal, yo no les estoy recomendando que utilicemos Wikipedia como una fuente principal, pero de pronto cuando tenemos una búsqueda de pronto muy compleja y no encontremos como los resultados, Wikipedia de pronto sí nos puede más o menos decir de qué están hablando o podríamos mirar las referencias bibliográficas para ir a la investigación principal. Porque la idea de nosotros como universitarios es, bueno, vamos a ir a las investigaciones principales porque a lo mejor entendemos cosas más amplias o cosas más específicas a los aportes que las personas ponen en esas plataformas. Hay otras páginas que me aparece que son blogs, ¿cierto? Los blogs tienen un pequeño problema y es que este no está siendo vigilado por nadie. O sea, nadie está controlando la información que se monta allí. Cualquier persona puede crear un blog y muchas veces nos puede dificultar como el proceso en los documentos. Por ejemplo, yo hago un documento, yo hago un trabajo y en mis referencias bibliográficas está un blog que básicamente tiene la URL, el link de la página, pero carece de datos como el título, como el autor, como años. Entonces, un link, la página de internet en cualquier momento puede dejar de existir. Si un docente o en algún lugar donde nosotros hayamos publicado, pues queramos publicar, digamos, el trabajo que hicimos y nos están corroborando la información y esta página no existe y no tiene estos otros datos, entonces se va a cuestionar también nosotros cómo estamos investigando, ¿cierto? Y más porque, bueno, o sea, siempre son como párrafos muy cortos que nos ayudan mucho como a lo que estamos necesitando, pero la idea sí es buscar las investigaciones principales, las originales, como para ver si entendemos más o menos de ellas. Y otras páginas que me pueden aparecer de primeras es porque están pagando por aparecer de primeras y no porque sean las mejores, ¿cierto? ¿Yo cómo voy a hacer para identificar
identificar acá fuentes confiables y fuentes no confiables, sabiendo que de esta cantidad de resultados, solo el 3% es información académica. Voy a dirigirme en otra pestañita a Google Académico. Google Académico entonces me va a filtrar solo ese 3% de información académica y voy a hacer entonces la misma búsqueda en las diferentes plataformas. Porque estoy buscando ingeniería software, porque la idea en una búsqueda es limitar, pues evitar siempre como las preposiciones y los conectores o estos daticos, porque el buscador me recupera por cada una de las palabras juntas o separadas. Entonces, en el caso de las preposiciones y los conectores, muchas veces aparecen documentos que no tienen nada que ver con lo que yo necesito, básicamente porque dentro del texto se repite mucho esto. Porque también me limito solo a colocar estas dos palabras, porque haciendo esta búsqueda, cierto que a pesar de que es muy general, me he encontrado que varía mucho la información si yo busco ingeniería de software o si busco ingeniería en software o ingeniería del software, ¿cierto? Entonces, la idea es como dejar esto como a todas las interpretaciones que aparecen. Miren que entonces, en la web general, en Google general, miren que tenía 32.900.000 resultados. Y en Google Académico solo tengo 252.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero entonces vamos a empezar a limitar la información. Cuando yo busco las palabras, las recomendaciones de 3 a 5 palabras clave. Cuando yo busco por las palabras clave y las escribo acá en el buscador, me está recuperando entonces por cada una de las palabras juntas o separadas. En este caso, vamos entonces a puntualizar que solo me busque ingeniería de software, porque por la palabra ingeniería me puede estar apareciendo ingeniería agroambiental, ingeniería civil, ¿cierto? O sea, otras ingenierías que a mí no me interesan en el momento. ¿Cómo hago la búsqueda exacta de la información del tema que estoy buscando? Lo voy a encerrar entre comillas. Y estas comillas entonces me buscan solo los resultados que tengan ambas palabras juntas. En este caso, ingeniería y software. Y de los 232.000 resultados, miren que ya tengo 1.060 resultados. Si yo quiero buscar ingeniería de software, pues también lo puedo hacer, ¿cierto? Porque igual siempre nos va a variar la cantidad de resultados. Ingeniería de software son 29.400. En software son 719, ¿cierto? Podríamos entonces mirar cada una como de las variaciones que necesitemos. En este caso quiero dejar entonces solo 29.400 para que empecemos a delimitar. El tema específico está entre las comillas. Cualquier característica que yo quiera buscar de ese tema, lo voy a escribir al lado de la búsqueda fuera de las comillas. Yo quiero saber qué se ha publicado de ingeniería de software en Colombia, ¿cierto? Puedo escribir la palabra Colombia y esto entonces me limita también los resultados. Ya no tengo 29.000, sino 11.800. Esto desde la web general. Desde las bases de datos nos van a aparecer como los filtros, siempre me aparecen acá en el lado izquierdo, me pueden aparecer filtros por áreas del conocimiento, por palabras clave, por autores, por tipos de documento, por países y por años. En este caso, pues como acá solo me está mostrando Google Académico un filtro por año, entonces por eso le puse la característica de Colombia. Yo quiero saber de pronto las disciplinas de ingeniería de software, pues puedo escribirla también acá al lado. Y también entonces me empieza a delimitar. Bueno, voy antes a utilizar uno de los filtros por año. Perdón, yo miro por acá algo. Listo.
puedo entonces acá utilizar los filtros por año o un intervalo específico. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, pero para el área de ustedes que se publica de pronto tanto al respecto son los últimos 2 años. Entonces voy a filtrar ingeniería de software, las disciplinas de 2018 a 2020. Y de los 13.000 resultados, miren que ya tengo 2.700. ¿Son muchos? Sí, siguen siendo muchos. Las bases de datos nos va a ayudar todavía a delimitar más, pero desde Google Académico todas estas fuentes son confiables. Son páginas de universidades, de bases de datos con acceso abierto y con bases de datos que nos pide pagar por la información. Ahí es cuando vamos a recurrir a las bases de datos que tiene el tecnológico, que ya está pagando por mucha de esta información y podemos entonces acceder a ella. ¿Qué es lo que quiero resaltar yo en este momento? Pues son como 2 valores agregados que tiene Google Académico. El primero es que debajo de cada uno de los resultados me aparecen unas comillas. Estas comillas, miren que me dice citar, y cuando yo las aprieto me aparece la referencia bibliográfica en 3 normas diferentes. Generalmente es la norma APA y puedo copiar y pegar esta referencia, porque la verdad sí es muy confiable, nos va a ahorrar mucho trabajo. Sin embargo, pues también es importante revisarla, pero esta herramienta me está ayudando con la estructura de los datos y con la de la referencia bibliográfica. Incluso como con la tipografía, por ejemplo, las revistas vienen en cursiva y en este caso entonces también nos está organizando esto. Toda información que nosotros utilicemos, toda página que utilicemos, todo documento que leamos y que nos aporte el documento, es importante referenciarlo para evitarlo como las faltas de derecho de autor. Y estas referencias bibliográficas, según la norma que está actualizada, me dice que se referencia diferente un libro a una revista diferente a artículo de revista, diferente a una ley, diferente a una norma, diferente a un blog, todo se referencia diferente y esta herramienta nos está ayudando con eso. También, debajo de cada uno de los resultados hay algo que se llama versiones. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo quise abrir este documento y me muestra que es de una universidad de otro país lejos o de otra universidad pues de acá y me pide que me loguee y obviamente yo no me puedo loguear. ¿Qué pasa con estas versiones? Me muestra las diferentes páginas o bases de datos donde se encuentra la información. Entonces esto, no sé qué página es porque pues no la abrimos, pero por ejemplo miren que ya es una base de datos, puede que tengamos acceso a ella, hay unas que están en acceso abierto y otras que me muestran que la base de datos es una de las que nosotros tenemos. Es muy frustrante cuando a veces tenemos búsquedas muy específicas y encontramos como el título perfecto para nuestro trabajo y nos dice como que no tenemos acceso a esta información o que tenemos que pagar por ella. Si nosotros cuando la abrimos o desde acá logramos ver que es una de las bases de datos que tiene el tecnológico, la idea no es ingresar por acá porque no nos va a reconocer como estudiantes. Entonces ya les voy a mostrar la ruta de acceso desde la página del tecnológico para que estas bases de datos nos reconozcan como miembros del Tecnológico de Antioquia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Hay 2 formas de acceder. Cuéntame. Listo. Hay 2 formas de acceder a las bases de datos del tecnológico. La primera es ingresando desde usuarios, ¿cierto? Desde la página del tecnológico, ingreso acá en usuarios y le doy en Campus TDA. ¿Por qué el campus? Porque muchas veces vamos a tener el campus abierto, nosotros lo mantenemos utilizando constantemente
y es una forma fácil de acceder. Ya pues la plataforma cambió un poco de cómo se ve, ¿cierto? La estructura. En el lado derecho superior nos podemos loguear con el nombre de usuario que tenemos asignado y la contraseña que tenemos. Después de acceder al campus, es la única opción que me va a mostrar en la parte superior derecha. Miren acá el fondo blanco y me muestra bases de datos y libros en suscripción. Hay libros electrónicos. Le doy clic y este me va a pedir que me loguee. Acá me aparece entonces un cuadro de aviso, porque esto cambió como desde febrero, que me dice que debo de ingresar con el mismo nombre de usuario, pero en vez de ingresar con la misma contraseña, ingreso con el documento de identidad. Al abrirlo, al loguearnos, ya nos aparecen todas las bases de datos junticas y podemos acceder entonces a cualquiera de ellas. Voy entonces a cerrar esta página, voy a cerrar campus y les voy a mostrar la otra ruta de acceso. ¿Cuál puede ser? Puede ser ingresando desde la página del Tecnológico de Antioquia, en este menú, en la parte donde dice micrositios, e ingresar a biblioteca. O desde la parte superior, biblioteca, bases de datos, porque igual nos va a llevar a la página de la biblioteca dentro de esta plataforma. ¿Qué opción voy a seleccionar? Voy a seleccionar, por ejemplo, acá en esta foto de estas chicas, que dice, encuentra aquí las bases de datos y libros en suscripción. O, si sigo bajando, me aparecen en estos cuadros los diferentes servicios que tiene la biblioteca, en el cual uno de ellos es bases de datos en suscripción. Esta opción o esta me va a llevar también al mismo lugar y es mostrarme las bases de datos separadas. Me muestra las bases de datos individuales. ¿Por qué les estoy mostrando esta ruta sabiendo que es más larga? Porque muchas veces el campus está caído, o sea, la página está colapsada, pues no sé, un servidor no quiere funcionar, por alguna razón no podemos ingresar al campus, entonces sabemos que tenemos esta otra opción. Acá me las está mostrando por separado. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Que si le doy en video de ayuda, en cualquiera de ellas me muestra cómo busco dentro de esa plataforma. Pero si yo le doy link a ingresar a alguna de estas, me va a llevar al lugar que vimos ahorita, donde nos logueamos con el mismo nombre de usuario y con el documento de identidad. Y miren que nos aparecen ya todas las bases de datos juntas. Voy a cerrar esto. Listo. Entonces ya estamos acá en las bases de datos. Así como de forma rápida les voy a mencionar de pronto para qué sirve cada una. Igual si ponemos el cursor sobre la base de datos nos da una breve descripción. Entonces la primera es como orientado al comercio internacional, a administración, ¿cierto? A finanzas. Esta de experta, pues estos tres, experta y Legismóvil también hacen parte pues como de la misma área, solo que experta ya nos muestra las normativas y Legismóvil también, pero desde el celular. Arancel pues nos muestra también como todas la nomenclatura arancelaria, nos muestra pues como todas las normas también y nos muestra como estadísticas, como datos muy puntuales, porque ellos pues tienen como que dar información al gobierno, o sea, de sus productos, de los países, o sea, todo eso queda como registrado en estas bases de datos. Estadía Ambientalex, Salud Legex y Legex.info son bases de datos normativas. ¿Cuáles nos puede servir a nosotros? Nos puede servir esta de Legex.info, porque son normas, guías, jurisprudencias a nivel general. Pues tiene como muchas áreas del conocimiento en el cual podemos encontrar información.
La mayoría de las bases de datos entonces nos va a mostrar una barra de búsqueda o una búsqueda avanzada si conocemos los diferentes datos del documento que estamos buscando. Acá también tienen pues como la aplicación que lo hace más amigable y los diferentes módulos donde podemos buscar como la información directa o por la palabra clave y ya nos muestra como qué módulos hay de esa palabra clave. Áreas del derecho, por ejemplo, ¿cuáles nos pueden servir a nosotros? Nos puede servir el derecho informático, nos puede servir propiedad intelectual, o podríamos buscar directamente acá. Algo importante para esta y para todas las bases de datos es que debo de ser muy cuidadoso de cómo escribo las palabras, porque una letra que yo ponga de más, una letra que yo ponga menos, hace que los resultados de la búsqueda me aparezcan en cero o que me aparezcan de pronto los poquitos que también tuvieron ese error. Una tilde también es súper importante. O incluso a mí me pasó que escribí una palabra con la tilde al revés y esto también me dañó pues como la búsqueda. Entonces muchas veces no encontramos información en las bases de datos porque sin querer nos faltó una letra y como estamos acostumbrados que Google siempre nos corrige la información y nos dice, usted quiso buscar esta palabra, estas bases de datos no. Bueno, hice la búsqueda desde acá, desde esta barrita, puse ingeniería software. ¿Qué me apareció? Me aparecen entonces los filtros acá al lado izquierdo. En este caso me aparece artículos de revista y normativas. Todas me va a mostrar entonces la información básica de un título, una fecha, ¿cierto? Unos autores, pero me permite verlo a texto completo, me permite descargarlo en PDF y me permite hacerle la referencia bibliográfica. En las diferentes bases de datos, algunas pues nos ayudan con esta referencia, pero todas se van a nombrar diferente. Unas nos puede decir crear bibliografía, otra nos va a decir citar, otra nos va a decir crear referencia, pero todas hacen, pues todas se refieren a la referencia bibliográfica, lo que ponemos entonces al final del documento. Mire que acá están entonces con la norma APA o con el formato ICONTEC y puedo copiar y pegar entonces esa referencia bibliográfica. Puedo verlo a texto completo. Y las opciones que vimos ahorita, entonces me aparecen acá también en el lado izquierdo. Miren que incluso me permite escuchar el documento. Y digamos que ese acuerdo tuvo una modificación, ¿cierto? Me aparecería entonces el número del acuerdo. Acá me aparecería en rojo lo que había antes. Y acá me aparece en negro lo que hay ahora. Entonces me permite como ver los cambios que se han generado y con hipervínculos a partir de qué normas ha cambiado todo esto. En caso que yo esté buscando una norma o una guía y no la encuentre, acá en la parte de abajo, derecha, hay un referencista en línea. Esta persona, yo puedo chatear con esta persona a tiempo real, es un abogado y me ayuda como a orientar mi búsqueda, a sugerirme entonces cómo la puedo buscar o a recuperarme directamente el documento y mandármelo al correo. Entonces, esta parte voy a cerrar acá legex.info y ese por la parte de base de datos especializada. Notinet y Velex también son bases de datos normativas, también nos va a permitir hacer lo mismo, nos va a permitir también buscar, ponerle filtros. Magisterio es una base de datos pues como orientada a la pedagogía, de hecho ellos tienen una revista súper interesante, pero se basan más que todo eso como en la educación y en la pedagogía. ¿Cuáles nos puede servir a nosotros en este momento? Toda la segunda fila, lo que es Cengage, lo que es EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer.
¿Cuál es de pronto la diferencia de ellos? En todos vamos a encontrar información diferente. Si yo en uno de ellos, por ejemplo en Science Direct, encontré, pues me puse a buscar y me puse a filtrar y encontré 2 o 3 documentos y necesito por ahí 10 para hacer un trabajo, listo. Puedo buscar en este otro y en este otro y en todos voy a recuperar información diferente. Y Scopus es multidisciplinario, pero es una base de datos referencial. Entonces la voy a abrir Scopus para que miremos cómo vamos a hacer la búsqueda. La búsqueda que hicimos en Google y en Google Académico aplica también para estas bases de datos. Igual investigación consiste como, bueno, busquémoslo sin las comillas, busquémoslo con las comillas, pues hagamos un filtro o pongamos de otro, ¿cierto? Empezar uno como a mirar la información, a hacer prueba-error de lo que estamos buscando. Voy a hacer entonces la misma búsqueda para que miremos la cantidad de resultados. Acá tengo también la opción de buscar un dato puntual si lo tengo, ¿cierto? Un autor, un título o palabras clave, pero por defecto nos va a buscar en todo. O sea, nos va a buscar en todo, entonces puedo poner la palabra clave y le voy a dar en la lupita de que dice buscar. Me apareció 177 documentos. Lo vemos acá en esta barrita azul. Para mí son muy poquitos buscar 177 documentos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces si se nos limita más buscando con las comillas. Bueno, igual, el idioma universal es el idioma inglés. Entonces, de ese 3% de información académica, el 75% es información en inglés. El otro 15% varía mucho entre español, mandarín y portugués. Entonces, si igual yo acá le pongo las comillas, me estaría limitando todavía más esa búsqueda en español, que si bien me recuperó documentos, muchos de ellos pueden ser totalmente en inglés, pero me los recupero porque tienen título, autor y palabras clave en ambos idiomas, en español y en inglés. Pero el documento como tal, si yo quiero información actualizada y de calidad, me toca buscar en inglés. Yo tengo el limitante entonces de que yo no sé inglés, ¿cierto? Puedo buscar en Google traductores académicos, ¿cierto? En este caso, DWPL, es hecho por ingenieros. Es muy confiable, nos permite entonces escribir acá la palabra, nos permite copiar y pegar un texto o nos permite subirlo desde el escritorio. En este caso voy a traducir la búsqueda que estamos haciendo. Entonces me muestra la traducción exacta y me muestra también diferentes alternativas. Si yo busco con todas ellas, estoy segura que voy a encontrar información, solo que hay uno de esos términos que los resultados se me van a disparar a miles de resultados, ¿cierto? Y ese va a ser como el término específico o el que más vamos a tener en cuenta en la búsqueda. Copia y pegué entonces la traducción exacta y miren que de 177 documentos ya tengo 283.735. A pesar de que parezca más fácil buscar con los 177 de ahorita, la idea es que se nos dispare como esta cantidad de resultados, miles de resultados, para que en el momento en que empecemos a especificarle al buscador qué es lo que queremos, nos pueda recuperar más documentos. Y Scopus, como es base de datos de referencial, no me va a recuperar textos con documentos completos, sino que básicamente me recupera, son títulos, título, autor, palabras clave, y ya después lo recupero en otro lado. Pero me ayuda mucho a recolectar bibliografía. ¿Qué pasó? Yo busqué
ingeniería software, ¿cierto? Lo busqué sin las comillas y miren que acá me aparece and, ¿cierto? Me aparece y, que busqué la palabra software y busqué la palabra ingeniería. ¿Por qué? Porque algunas bases de datos ya tienen, digamos, los operadores booleanos. Hay otras que no lo tienen. ¿Qué son los operadores booleanos? Son 3. Ya se los voy a mostrar, son 3. Entonces, cuando yo busco las palabras por separado, por defecto me aparece and, ¿cierto? Que es decir, bueno, voy a buscar esta palabra y esta palabra. Está este operador or, que es, bueno, voy a buscar entre una o entre otra, ¿cierto? Cuando tengo de pronto dudas de cuál es el término correcto, puedo buscar ambos términos con ese operador en la mitad. O cuando quiero limitar información, digamos que voy a buscar todas las ingenierías, ¿cierto? Menos la agroambiental, entonces yo pondría ingeniería, pondría not y pondría ambiental. Entonces se me recupera todo menos la palabra que puse después de not. La mayoría igual de las bases de datos la tienen. En este caso voy a hacer la búsqueda exactas entre las comillas, ¿cierto? Hacia acá tuviera algún conector en la mitad, al ponerle entre las comillas, solo me va a buscar títulos que tengan estas palabras junticas. Entonces miren que ya buscando ingeniería de software junticas, me aparecen 147.043 resultados. Si bien les estoy mostrando un traductor en el cual podemos traducir el documento como tal, porque los traductores que estamos acostumbrados o que utilizamos desde el navegador, nos va a dañar la estructura del texto, no nos va a reconocer muchos de los términos, de las palabras que están en esos documentos académicos, entonces este es uno como de los más confiables. Pero como hay unas bases de datos como esta, que son en inglés, para mí va a ser más fácil mirarla en español. Entonces, estoy navegando desde Chrome, puedo entonces desde la parte acá superior traducir la página, ¿cierto? Le voy a decir que traducir a español, y para mí va a ser más fácil entonces leer cada una de las herramientas que me está mostrando, y va a ser más fácil para mí también leer cada uno de los títulos que me muestra y cada uno pues como de los filtros que están en el lado izquierdo. Entonces para el documento como tal, el traductor recomendado, pero para la plataforma y las búsquedas sí traducir la página para que sea más amigable con nosotros. Bueno, puedo empezar a filtrar. Entonces en esta base de datos la recomendación que yo hago es filtrar uno o varios campos dentro de una misma categoría. ¿Por qué? Porque digamos que yo selecciono acá 2020 y selecciono ingeniería y selecciono Colombia y selecciono pues como varios filtros y al final no me aparecen resultados. Es porque a lo mejor de estos 1.431 resultados de 2020, a lo mejor ninguno era de Colombia, o si alguno era de Colombia, de pronto no era del área de ingeniería, ¿cierto? Entonces la idea es seleccionar uno o varios dentro de una misma categoría. En este caso va a seleccionar los últimos 2 años y el actual en la categoría de año, y le voy a dar el botoncito limitar a. Y entonces también empiezo a notar cómo se me va disminuyendo mucho la cantidad de resultados. ¿Cuáles son los filtros más utilizados? Está el filtro de año, ¿cierto? Miren que ya tengo solo 14 resultados. Los más comunes entonces son el de año, son el de área del conocimiento, de pronto algún autor, ¿cierto? Muchas veces ya tenemos como autores bases o los docentes nos recomiendan algún autor, y podemos limitar también a los documentos que ha escrito entonces esa persona. Por área del conocimiento, por tipo de documento. ¿Por qué? Porque en estas bases de datos me aparecen artículos de revista, me aparecen conferencias,
me aparecen ensayos, capítulos de libros, ¿cierto? Muchos formatos, pero en su mayoría siempre van a ser artículos de revista. En este caso, pues no quiero filtrarlo por tipo de documento, sino que quiero filtrar por área del conocimiento. Voy a seleccionar entonces las dos primeras, pues en mi ignorancia también, como sobre el tema, pero nos permite entonces ir mirando, ir filtrando la información. También nos aparece filtro por idioma, nos aparece filtros por palabras clave, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras clave que más se están repitiendo dentro de los documentos? Si así empezar entonces a excluir otras de ellas. El lenguaje, sin embargo, la mayoría pues me van a aparecer en inglés. Miren que solo tengo 92 documentos en español. Por países, ¿cierto? Puedo entonces seguir filtrando por cada uno de las categorías y darle limitar. Pero ¿qué les quiero mostrar en este momento? Que puedo entonces empezar a filtrar con esas opciones del lado izquierdo, pero Scopus tiene un valor agregado, que es que me va a analizar como las tendencias de varias de estas categorías. Entonces miren que acá me aparece la lista de resultados, ¿cierto? En forma de listica, y en la parte superior me aparece analizar resultados. Entonces me va a mostrar unas gráficas de la información. En este caso me va a analizar los resultados con todos los filtros que le puse anteriormente. Incluso puedo hacer este análisis desde el principio y filtrarlo acá por rangos de años, ¿cierto? En este caso voy a poner entonces, bueno, este ya estaba, pero a veces me aparecen acá documentos desde 1992, 93, 95 y casi siempre lo filtramos como en los últimos 5 o 10 años para reconocer las tendencias. Entonces se muestra, por ejemplo, acá que en 2018 se publicaron 6.215 y aumentó en el 2019, ¿cierto? Pero a veces cuando tenemos como unos años más amplios nos permite ver entonces unos picos en algunos años y ver el comportamiento que hay en las publicaciones de un tema en particular. Nos muestra también gráficos por documentos por el autor, ¿cierto? Hay unos que a veces nos aparecen unas barras muy largas de primero, nos puede mostrar pues que es el autor que más publica sobre el tema y a lo mejor lo podemos tener de base para los documentos que queremos. Nos aparece por tipos de documentos, les dije que en su mayoría entonces son como artículos, en este caso son conferencias. Sí, son documentos de sesión, artículos es este. Puedo seleccionar entonces cualquiera de estas opciones dentro de la barra o puedo seleccionar la cantidad de resultados en la lista que me aparece al lado, ¿cierto? Es otra forma también de revisar la información. ¿Cuál me interesa a mí más que todo mirar en estas estadísticas? Uno es como la categoría de años, ¿cierto? Para saber en qué año se publicaba más del tema. Acá hay otra opción que son los documentos por área del conocimiento. En este caso, pues ya habíamos filtrado ciencias de la computación e ingeniería primero, pero cuando yo no le he puesto este filtro, a veces uno se lleva sorpresas con estos datos. Pues hace poco estaba buscando como un tema para el área de ciencias sociales y resultó que acá la barrita grande era de los que más estaban publicando. El tema era medicina, después era psicología y después era ciencias sociales. Entonces nos permite como ver un panorama amplio de qué están publicando las otras áreas y qué me puede servir de pronto a mí o qué es lo último que se ha publicado dentro de mi área del conocimiento. Y hay otra de las estadísticas que me parece súper importante y es por país. Entonces, ¿cuál es el país que más ha publicado?
de ingeniería de software del 2018 al 2020 en el área de ingeniería y ciencias de la computación. Mire que es China, después es Estados Unidos, después es Germania, ¿cierto? Los países que más publican entonces siempre son China, Rusia y Estados Unidos, pero digamos que de este gráfico, listo, yo ya vi cuáles son los países que más están publicando, pero digamos que yo quiero ver a Colombia, ¿cierto? ¿Dónde está Colombia? Para saber qué es lo último que se ha publicado, que pueda yo seleccionar la opción, ¿cierto? Acá porque ya no la estamos dando en el gráfico, la seleccionamos y miren que me aparece. Entonces puedo darle clic acá en la cantidad de resultados o dentro de la misma gráfica. Con ese clic ya me va a filtrar la información y me aparece entonces el listado de documentos con todos los filtros que pusimos, ¿cierto? Desde el análisis general y desde los filtros del lado izquierdo. Listo. Entonces me aparece el listado de títulos. Hay unos que Scopus recupera información académica y científica desde el acceso abierto, o sea, documentos que encontramos en internet y podemos leerlos tranquilamente, u otros que aparecen en bases de datos privadas donde hay que pagar por la información. ¿Cómo me doy cuenta? Porque al lado del título me aparecería en rojo Open Access. Entonces ese Open Access me muestra entonces que el documento está en acceso abierto. Miren por acá. Por ejemplo, debajo del título me parece que está en acceso abierto. Lo puedo entonces buscar en internet. Ya sé que tengo acceso al documento completo, pero hay otros que no. Podemos abrir cualquiera de estos resultados. Acá entonces me aparecen los datos en lista, ¿cierto? Acá está el título, los autores, el año, la revista en la cual publicó. Voy a abrir entonces y igual todos los que yo abra dentro de esta plataforma aparezcan en acceso abierto o no, me va a mostrar la misma información. Me va a mostrar un título. Me va a mostrar un título, me va a mostrar todos los datos de la revista, me va a mostrar los datos, pues me va a mostrar acá los autores, que si yo le doy clic en alguno de ellos, me va a dirigir a todas las publicaciones del autor. Me muestra entonces un resumen, me muestra unas palabras clave que también me ayudan pues como a puntualizar más mi búsqueda. Me muestra todos los datos acá también de la revista para poder recuperar la información luego y las referencias bibliográficas. A veces entonces utilizamos esta plataforma para buscar dentro de los títulos, así entre investigación e investigación, hasta llegar a los documentos que necesitamos. En la parte derecha siempre me van a aparecer documentos relacionados. Y me ayuda mucho cuando yo al final de los filtros tengo 3 o 5 documentos, porque me ayuda a ampliar más la información. En este caso, pues la búsqueda que estamos haciendo es muy amplia, entonces por lo mismo teníamos tantos resultados, ¿cierto? Digamos que a mí me gustó este documento y yo ya le tengo todos los datos, yo ya le dije que sí me va a servir. Voy a copiar el título y lo voy a buscar en Google Académico. ¿Por qué? Para que Google Académico me muestre en qué página está la información. Y lo voy a buscar entre las comillas para que me busque por cada una de las palabras. Cuando no me aparece resultados es porque está en el otro idioma. Entonces ya acá buscamos en español, no me apareció resultados, entonces ya lo voy a buscar en inglés. Y a veces busco en inglés y no me aparece nada, pero es porque está la información en español, porque muchas veces son también universidades de Latinoamérica. Entonces miren que acá ya me apareció. Entonces se supone que no es de acceso abierto. Vamos a mirar de qué página es.
Pero recuerden que en la parte de abajo del resultado me aparecen las versiones. Y algunas de estas versiones puede ser una de las bases de datos que tiene el tecnológico. Entonces, listo, esta página no me dejó verlo completo. Vamos a mirar entonces en qué páginas pueden estar, ¿cierto? Desde acá, desde versiones. Y alguna de estas, la idea es que esté en acceso abierto. Si no está en acceso abierto, está en una de estas bases de datos del tecnológico. Pero entonces no nos dejaría ingresar desde la búsqueda que estábamos haciendo acá, sino que nosotros ya iríamos directamente a buscar el título en la página que vimos que está. En caso de que ustedes no encuentren la información, ¿cierto? Este título como tal, que sí o sí lo necesiten, que ninguna de estas páginas corresponde, que no nos sirvan, pues ya lo solicitan a biblioteca o me pueden escribir pues a mí y nosotros les recuperamos la información. Pero muchas veces, o sea, la mayoría de los títulos que me recupera Scopus son de Science Direct y de Springer y de acceso abierto, entonces casi no tenemos como dificultades en recuperar la información. Todas estas herramientas que me aparecen en la parte superior del documento que abrí, solo es de la referencia bibliográfica, porque recuerden que esta base de datos solo me muestra bibliografías. Entonces, si yo le doy acá a descargar o guardar en PDF o enviar, me va a enviar solo la referencia bibliográfica. Voy a cerrar entonces Scopus, ¿cierto? Ya vimos cómo buscábamos, ya mirábamos de pronto cómo recuperábamos la información desde Google Académico. Recuerden que entonces toda esta filita me va a permitir buscar información sobre esa área, sobre la ingeniería y Springer también, ¿cierto? Springer y toda esta línea de documentos. Voy a abrir entonces EBSCO, ¿cierto? Estos son pues estamos mirando como ejemplos de cada una de las bases de datos, pero ¿por qué les muestro EBSCO? Porque tiene una plataforma un poco diferente a las demás. Las demás entonces nos aparecía directamente un cuadro de búsqueda donde escribíamos la palabra clave o una lupita y buscábamos directamente. En este caso, EBSCO nos muestra unos filtros antes de empezar y es bueno, o sea, usted quiere buscar sobre en esta base de datos pues que es especial en negocios o esta, la primerita, que tiene varias bases de datos. Entonces seleccioné la primera y acá me empiezan a mostrar diferentes bases de datos, ¿cierto? Entonces está que de criminalística, otros de filosofía, otros de ingeniería, ¿cierto? Pero como hoy en día la mayoría de los documentos son multidisciplinares, yo no voy a tener como esa camisa de fuerza de buscar solo en la que me dijeron que había ingeniería, no. Voy a seleccionar acá debajo del botón continuar, seleccionarlas todas y le doy continuar. Y así puedo buscar el tema que estoy buscando dentro de todas las bases de datos independientemente de qué área sean. La búsqueda entonces aplica igual, puedo buscar en inglés, puedo buscar en español. La recomendación siempre va a ser buscar en inglés. Yo vuelvo a copiar esto. Las comillas, también podemos buscar sin las comillas a ver qué nos aparece, podemos buscarla con las comillas, ¿cierto? La idea es como mirar varias formas de búsqueda, pero estas suelen ser entonces más efectivas. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar lo mismo que todas. Nos va a mostrar una lista con los resultados, un título, autores, una descripción breve o unas palabras clave y los filtros en el lado izquierdo. En este caso, podemos limitar entonces con fecha de publicación. Miren que hay documentos desde 1968, ¿cierto? Voy entonces a limitarlo a los últimos 3 años.
está cargando. Lo voy a limitar entonces a los últimos 3 años. Puedo limitar también qué tipo de documento quiero, ¿cierto? Si quiero un artículo, una publicación científica, si quiero noticias. También me permite filtrar por materia, que es como palabras clave dentro de los documentos. Esto de publicación hace referencia como a las diferentes revistas en las que publican ahí, idiomas, género, edad, ¿cierto? Este también tiene como muchos filtros. Acá ya le habíamos dicho que en todas las bases de datos y por áreas del conocimiento también. ¿Dónde miro la cantidad de resultados? En la parte superior las voy a mirar. Eso que me parece como carpetas, preferencias, ¿cierto? Es porque yo en las diferentes bases de datos puedo crear un usuario. Si yo estoy buscando mucho en estas bases de datos, yo quiero crear mi biblioteca dentro de las bases de datos, dejar guardado mi historial, mis búsquedas, de pronto modificaciones que yo haga dentro de los documentos, puedo hacerlo, pero con el correo del tecnológico, que creo que es el nombre de usuarios que ustedes tienen para el campus, @tda.edu.com o @correo.tda.edu.com. Entonces abrí el documento, miren que también nos muestra la portada, muchas veces somos más visuales, nos muestra toda la información puntual, toda la información específica de lo que estábamos mirando ahorita, nos muestra páginas relevantes y nos muestra directamente la página, o en el lado izquierdo, recuerde que siempre me aparecen como los filtros o los títulos dentro del documento o diferentes herramientas que me pueden ayudar. Te le voy a decir que quiero verlo en PDF y este me va a permitir entonces también leerlo, me va a permitir enviarlo, crearle un enlace, me permite descargarlo también. Recuerden que lo de cita que aparece en los diferentes documentos, pues muestra como la referencia bibliográfica. También me muestra entonces acá el índice que tiene. Puedo seleccionar entonces alguno de estos títulos. O algo muy importante, pues ahí me disculpan el internet, que por eso es que no me está cargando. Algo muy importante es que algunas bases de datos, y en especial los libros, creo que este era un libro, cuando abro el documento me muestran una lupa o una barra de búsqueda, y este es para buscar por palabra clave o por frase dentro del documento, y este automáticamente entonces me recuperaría en un listado las páginas donde aparece la palabra o la frase que busqué, y con un clic me lleva directamente entonces a ellas. Miren que acá en citar me aparece entonces la norma de APA. Puedo copiarla y pegarlo. Puedo añadirlo a la carpeta cuando creo un usuario dentro de la plataforma. Puedo guardar las páginas. Así, era un libro. Por eso yo creo que se me estaba demorando tanto en cargar. E igual tengo pues otras herramientas al lado derecho. La idea y la invitación es como a que revisemos cada una de las herramientas que nos están mostrando estas bases de datos. Quise mostrar esta de EBSCO, bueno, Scopus porque sabemos, digamos, que al hacer la búsqueda de pronto después mirábamos cómo recuperábamos la información, entonces me pareció súper importante. Este de EBSCO porque la plataforma es un poco diferente, pero la dinámica de búsqueda es la misma, ¿cierto? De resto, lo que es Springer, nos muestra primero como filtro en este momento.
nos muestra como unos módulos por áreas del conocimiento donde podríamos filtrar directamente, listo, quiero saber los documentos que hay de ingeniería y después escribir lo que estamos buscando. O igual en todas, en la barrita de búsqueda que nos aparece al principio, escribirle el tema que estamos buscando. Science Direct, por ejemplo, también es multidisciplinar. Y acá donde dice keywords, que son palabras clave, también puedo hacer la búsqueda con las comillas, y en las comillas, en inglés, en español. Igual la recomendación, pues a medida que uno va mirando como los resultados, iba haciendo buscar en inglés con las comillas. Y esto sí me permite el acceso al documento completo. Bueno, si voy a mirar, les voy a mostrar acá. ¿Por qué les voy a mostrar esta base de datos? Porque esta base de datos también tiene muchos que son documentos de acceso abierto. Miremos que encima del título, de cada uno de los títulos, puede aparecer un punto verde que nos dice que tenemos el acceso al documento completo. Lo abrimos y directamente nos muestra toda la información y nos permite descargarlo. Pero otros documentos como este, que no me aparece, que es de acceso abierto, puedo acceder a ese documento creando un usuario dentro de esta plataforma. Entonces ya voy a mostrarles cómo. Miremos que entonces con la búsqueda en inglés, entre comillas, tenemos 42,000 resultados. Cuando me aparece 2021 son documentos como que ya están aprobados, pero falta algo como para que pueda ya ser oficial. En este caso, filtremos por 2020 para que nos aparezcan un poquitico resultados y pongámosle la característica al lado de la búsqueda de Colombia, ¿cierto? Como para que miremos entonces cómo vamos a abrirlo. Mire que ya tengo 217 documentos, a pesar de que es un área muy amplia. Listo, voy a abrir entonces este documento que es de acceso abierto para mostrarles entonces cómo es la estructura. Nos muestra un título, nos muestran diferentes autores, nos muestra palabras clave y resumen. Cuando yo abro el documento, entonces en la parte derecha me puede aparecer documentos relacionados y en la parte izquierda miren que me puede separar por títulos. Hay documentos que tienen muchísimos títulos, en este caso se presenta en PDF, lo puedo descargar, lo puedo enviar y le puedo revisar las referencias bibliográficas. ¿Cierto? Esto entonces me permitió directamente el acceso al documento completo. Voy a darle atrás y les voy a mostrar cómo hacemos para recuperar con estos documentos, que no me permite abrirlo directamente en PDF. Y más porque estas bases de datos son las que más se utilizan, pues esta se utiliza muchísimo y es de las que más información tiene. Entonces, abrí este que no está en acceso abierto. Miren que en el lado izquierdo me aparecen entonces los títulos, pero solo me deja mirar hasta palabras clave. Miren que los demás títulos de introducción, metodología, conclusiones y demás está como bloqueado. Le doy en tener acceso al documento en PDF, está acá en la parte superior de los datos de la revista, o también me puede aparecer en la parte final acceder al documento completo. En este caso pues solo nos apareció en la parte superior. Cuando yo lo abro, a mí acá directamente me va a pedir nombre de usuario y contraseña. Cuando yo lo abro desde la web en general, desde Google Académico, por ejemplo, me va a pedir que pague por la información o que acceda desde una institución, ¿cierto? En este caso me dice como, bueno, o sea, loguese y ya. En este caso, biblio.capacitación@tda.edu.com, porque yo ya estoy registrada. Si no, pues ustedes pueden crear acá, en la parte superior, la cuenta de usuario, pero con el @tda.edu.com, porque es la universidad la que ya está pagando por los documentos. Y
cuando yo creo, por ejemplo, digamos, yo creé ese usuario acá en Science Direct, me va a servir también para la base de datos de Scopus y me va a servir para el gestor bibliográfico de Mendeley, ¿cierto? Como todas aquellas plataformas que sean del Sevier. Le voy a dar continuar. E igual recuerden que el traductor sí lo recomiendo para los documentos. En este caso yo podría descargarlo y podría montarlo en el traductor, porque veo que está en inglés. Pero miren que sí tengo entonces el acceso al documento completo. Y a la plataforma como tal, pues sí, clic derecho o en la parte superior, traducir a español y así navego entonces más fácil dentro de estos documentos. E igual como ya me logueé, ¿cierto? Puedo entonces ya empezar a navegar y empezar pues como a revisar todos los documentos que me parezcan de Science Direct. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Miren que en este momento estoy logueada, entonces ya tengo el acceso a todos los documentos. Cuéntame. Listo, como miren que entonces ya accedí, tengo acá entonces el acceso abierto, documentos que de una vez me permitía mirar completo y acceso al texto completo son aquellos que tenía como el límite para poder ingresar, pero que como me lo guía ya puedo descargarlos todos y puedo revisarlos todos. Voy a cerrar entonces Science Direct y para ir pues como finalizando, o sea, ya vimos una base de datos especializada, ya vimos dos que son multidisciplinares, ¿cierto? Vimos una que es base de datos referencial y vamos entonces a mirar los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque esos libros electrónicos, pues tengo entendido que son súper costosos. Hace poco nos pasó en biblioteca que estaban solicitando mucho uno de administración que la biblioteca no lo tenía y era un libro base para muchos grupos en diferentes áreas de administración, diferentes materias. ¿Dónde lo resultamos encontrando? Lo encontramos en ebook 724. Sin embargo, en cada una de estas bases de datos, pues me aparecen resultados diferentes. Si yo necesito un libro, si yo sé que no está en internet y que la biblioteca de pronto no lo tiene o lo tiene prestado o yo no lo quiero físico, puedo buscar en cada uno de ellos. ¿Cuáles son? El libro SSO, Gale, ebook 724, Alfa Omega. Este de Atos Visibility es como un buscador de títulos específicos de varias de las plataformas que tenemos acá, ¿cierto? Pero no de todas, entonces sí, cuando ingresemos podríamos revisar la información de cuáles bases de datos tiene. Esta es una base de datos que está en evaluación, ¿cierto? Orientada en derecho. Bibliotecnia, libros electrónicos multidisciplinar también. Este de Harvard es como una revista, ¿cierto? Una revista que acá nos las están permitiendo, pues nos está permitiendo acceder de forma virtual. Para este entonces sí tendríamos como información sobre finanzas, sobre ventas, sobre tecnologías. Y esta está en evaluación, está desde esta semana y tiene, bueno, no me quiere abrir. Bueno, ahorita sí me abrió. Y esta, digamos que es una base de datos que se enfoca más como en los videos. Tiene muchas áreas como de la salud, de biología, pero también tiene de ingenierías. Y la búsqueda pues, es muy similar a las demás bases de datos, pero esta nos muestra entonces el video y nos muestra el texto completo, casi siempre en inglés, pero nos puede ayudar un montón. Y cuando queramos ingresar, nada, pues le damos clic. Como no podemos verla, voy entonces a abrir Alfa Omega.
abrir el Omega para que miremos entonces cómo es lo de los libros electrónicos. A veces pueden que estén caídas las páginas del servidor, pero también nos pueden escribir si ven que es un problema constante que no se arregla por lo menos en 3 o 4 horitas, entonces nos informan y ya nosotros solucionamos eso. En este caso, bueno, abrí el libro SSO. Nos muestra entonces en la parte de abajo los libros que se han abierto recientemente, o podemos hacer la búsqueda como la estábamos haciendo. Para los libros electrónicos sí recomiendo buscar en español porque la mayoría de información en estos libros electrónicos están en español. Sin embargo, también me he encontrado con documentos en inglés, entonces igual que no sea como un limitante, que siempre podamos seguir buscando como de ambas formas, a ver cómo encontramos mejores resultados. Miren que entonces ya busqué ingeniería software, ¿cierto? No lo busqué entre las comillas, entonces me está recuperando por cada una de las palabras. En el lado izquierdo entonces tengo también los filtros por áreas del conocimiento, por año de publicación, por idioma y por autor. Entonces, tengo la portada, ¿cierto? Muchas veces somos muy visuales, tengo un título, tengo autores, editoriales, las herramientas que me aparecen en el lado derecho también me van a aparecer cuando yo abra el documento, que es descarga completa, leer en línea, el índice del contenido o agregar estantería. Este de agregar estantería es cuando entonces creamos nuestro usuario dentro de la plataforma. Listo, entonces tengo acá, abrí el título. Miren que las opciones que me aparecen en el lado izquierdo son las mismas: leer en línea, descarga completa, agregar estantería, compartir vínculo o citar libro. Y recuerden que esta cita entonces es la referencia bibliográfica. Le seleccioné que era en el formato APA y puedo entonces copiar y pegar esta información. ¿Qué me aparece entonces acá? Me aparece también los detalles del libro y puedo descargarle. Esta descarga es como una especie de préstamo que se hace sin tener que tener internet, el internet habilitado, pero no lo voy a hacer porque se me demora un poquito. Le voy a dar entonces leer en línea. Y en todas las bases de datos de libros electrónicos, la mayoría de opciones es de cómo lo vamos a visualizar. Entonces nos permite aumentar de tamaño las páginas, me permite aumentar, me permite disminuir. Yo busco una que tenga contenido. Bueno, digamos que lo voy a abrir acá, ¿cierto? Me permiten aumentar, disminuir estas opciones para resaltar, por ejemplo, información. Me permite hacer notas, me permite pues como varias cositas. Se queda guardado es cuando yo... Bueno, no, esto no se queda guardado. Me permite, digamos, en el momento en que yo estoy revisando la información, resaltarlo con diferentes colores, decirle que, por ejemplo, esta es la idea principal, ¿cierto? Pero esto no se queda guardado. De hecho, cuando yo descargo el documento, se me deshabilita todas estas opciones que me están mostrando. Pero mientras estoy trabajando con él, sí me permite hacerle pues como varias modificaciones. Que yo no sé, pues para mí es muy complejo revisar entonces cada una de las páginas. Listo, puedo pasarlas desde acá, desde la parte superior, con las flechitas, puedo bajar la página, puedo escribir el nombre de la página que necesito, o acá miren que me está apareciendo cada uno de los capítulos, cada uno de los títulos que tiene. Y lo que les decía que es muy importante, que aparece más que todo en libros electrónicos, es que aparece una barra de búsqueda o una lupa para buscar dentro del documento. En este caso, por defecto me está buscando ya dentro del libro la palabra o las palabras que yo busqué.
Y esta línea azul me muestra entonces la cantidad de veces que se está repitiendo la palabra dentro del documento. En este caso, miren que es el capítulo 7. Voy a darle en esta flechita y me muestra entonces cada una de las páginas donde están mencionando lo que yo estoy buscando. Entonces, digamos que yo quiero abrir esto, entonces le doy clic y este me lleva entonces directamente a la página donde mencionan las palabras y me las muestra resaltadas. Si yo quisiera buscar otra palabra, lo puedo hacer, entonces empiezo a navegar dentro del libro. Siempre busqué normas. Me aparece que la palabra normas aparece en el índice, miren acá la barrita azul, en el capítulo 4, le doy en la flechita y me dice, bueno, se está mencionando en la página 118. Ya me muestra la página 118 y me debe de resaltar lo que estoy buscando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido? Eso es muy importante para ustedes que están iniciando en este momento. Yo tengo una pregunta con lo de la base de los datos, pero con esto lo último que vimos de los libros. ¿Se encuentra casi la gran mayoría de libros o no? Pues en un sentido son como libros, como por así decirlo, de forma de científicos, o uno podría encontrar otra clase de libros. Listo. Sí, o sea, la mayoría de las bases de datos acá de los libros sí son académicos, ¿cierto? Y se separan por diferentes áreas del conocimiento. Pero, voy a abrir, por ejemplo, esta de Gale. En algunos de ellos también se encuentra literatura. Y en su mayoría se encuentran como ensayos sobre algunas obras literarias. Entonces, pero sí, son enfocadas más que todo como áreas del conocimiento. Puedo abrir ebook 724, ¿cierto? En todas se encuentra información diferente, entonces por eso también no me limito en especial en el área de ingeniería. Yo diría que la mayoría de las bases de datos tienen mucha información sobre ingeniería. Por ejemplo, este de ebook 724, miren que también tiene la barrita de búsqueda y me muestra como unas sugerencias en la parte de abajo. Este primero de introducción a la teoría es el ejemplo que les decía ahorita de Chiavenato. O sea, este libro no está en biblioteca y la cantidad de gente que lo estaba solicitando era mucha y este nos permitía ingresar. En este caso, ebook 724 solo nos muestra de pronto un filtro inicial que es por editoriales, ¿cierto? Que está acá en la barrita izquierda. Hay otras bases de datos que directamente nos va a mostrar en la parte izquierda o en la parte de abajo. Apenas lo abramos, me aparecen las diferentes categorías que hay. Espérame que quiero buscar una de ellas. Por ejemplo, bibliotecnia. Bibliotecnia me permite también entonces buscar acá. Miren que tengo la barrita de búsqueda con la lupa, ¿cierto? Me muestra también con las portadas, pero miren que en el lado izquierdo me aparece ya filtradas por áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá de ingeniería hay 12 documentos. Hay 12 libros, perdón. Entonces puedo revisarlos y todos me permiten el acceso completo a estos libros, me permite citarlo y la mayoría pues, de opciones que me muestran era como de cómo lo voy a visualizar, ¿cierto? Si lo quiero poner la letra más grande, más pequeña, si quiero resaltar, digamos, algunos pedacitos, hacer notas para después irlos revisando. No sé si quedó clara la pregunta, ve la respuesta, o si tienen otra pregunta. Sí, el link gracias. Listo. El link que les acabé de enviar acá en el chat, no sé si logran acceder, es la evaluación de esa capacitación, porfa, para que me ingresen ahorita la información y quede pues la constancia de que sí se realizó la capacitación.
capacitación. No sé, otra pregunta que tengan. Hola, Diana. Una preguntita. Cuando hablabas de las descargas de los libros, decías que era como un tipo de préstamo. Porque si igual cuando ya se descarga ya le queda a las personas o es que se les bloquea. Sí, pero esto es como independiente de cada una de las bases de datos. Entonces, la que les mostré ahorita, el libro SSO, esta me pide como que yo en el computador tenga instalado como un programa especial y este se me presta, entonces me dice, bueno, se va a prestar por 5 días, 7 días o 24 días y después básicamente no me deja acceder. Otros de ellos sí me permiten descarga completa, ¿cierto? Y ya me queda para mí. Y hay otros que me queda, por ejemplo, guardado en el escritorio, pero cuando lo voy a abrir, me abre una página de internet. Pero así yo no tengo internet, puedo entonces tener el documento a texto completo ingresando por ahí. Eso es como dependiendo de la base de datos. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Chicos, otra pregunta. Listo. Chicos, no, entonces muchísimas gracias. Por favor, me llenan esta información que les envié en el link, pues les cortico y ya, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que les va a servir mucho a estos muchachos que están apenas iniciando. De aquí en adelante tienen que estar haciendo muchos trabajos y esta base de datos les va a servir mucho. Independiente de que estemos en la casa o volvamos otra vez a la academia, no siempre hay la disposición para estar yendo a la biblioteca, entonces es muy fácil acceder aquí a las bases de datos de la institución y a Google Academic, porque también hay algunos que trabajan y tienen otras obligaciones, entonces les quedaría pues ya muy fácil. Yo te quería preguntar, el link de la asesoría, ¿tú nos los facilitas para subirlo a la plataforma, al TDA virtual? ¿Cómo así? ¿El video? La grabación, sí, el video. Ah, sí. Sí, profe, yo se lo facilito. Ah, listo, porque inclusive me escribió una estudiante por el WhatsApp que de pronto necesitaba después ver el video y ellos pues todos los videos de las clases se llevan. Además pienso también agregar una actividad referente a lo de biblioteca para que ellos, si tienen que volver a revisar la capacitación, pues la revisen nuevamente. Entonces, muchas gracias, Dayana. Con mucho gusto, profe. Voy entonces a finalizar acá la grabación